Para los que recién nos escuchan, mi nombre es Darío Herman y esto es Investigación Nocturna. Como sabrán, el programa de hoy está dedicado al terror de la ciudad. El asesino de la flor. Un asesino que mata indiscriminadamente, dejando una flor sobre sus víctimas. Al parecer nuestro programa causó más revuelo de lo esperado, ya que al finalizar el bloque anterior, un hombre se presentó en el estudio diciendo ser el mismísimo asesino, exigiendo que yo lo entreviste. Desoyendo a todo mi staff, dije que así fuera, a cambio de que él se entregara. Por lo que ahora me encuentro frente al asesino de 33 personas, el criminal más buscado de la ciudad, el asesino de la flor. Buenísimo. Quería agradecer por esta amable presentación. Nunca pensé que tendría la oportunidad de ser presentado por el gran Darío Herman. Bueno, digamos que de alguna forma te lo ganaste. Charlie. Creo que va a ser mejor que me llames por mi nombre a decirme asesino, ¿no crees? Charlie. Pero de todas formas sos un asesino. Lo soy. Contanos cómo empezaste. ¿Cómo fue el inicio que acabó con la vida de tanta gente? La verdad nunca quise esto. Yo era una persona normal, uno más del montón. Me levantaba a las 6 de la mañana, viajaba cerca de 2 horas para llegar a este laburo de mierda. Y recién ahí volví a mi casa. Una vez cada tanto salía a caminar, no más que eso. Era como un círculo vicioso. Mi propia cárcel rutinaria. Todos me pisoteaban siempre. No importa dónde estuviera, siempre había alguien para pasarme por encima. Lo triste es que después de un tiempo me dejó de importar. Como si se hubiera vuelto un elemento más de la rutina. A veces hasta lo extraño, pero no creo que pueda volver. Ese sí que había sido un día de mierda. Perdí el colectivo, llegué tarde. Ese día me tuvieron laburando todo el día como un perro. Doble turno, hice, ¿sabes? Para cuando salí de la jornada ya estaba matado, no podía más. Yo creo que lo más probable es que si me hubiera pasado un colectivo por encima, le hubiera terminado agradeciendo al colectivero. Pero no había ningún colectivo. Lo único que había en esa calle desierta éramos yo y un tipo que venía de frente. Que al principio no lo vi bien, pero a medida que se acercaba iba notando más cosas. Traje pulcro, ramo de flores, perfume Chanel. Pero lo que más me sacó de quicio fue la sonrisa que traía dibujada en la cara el muy hijo de puta. Parecía que me burlaba, como si no tuviera problemas en la vida. Ahora, a medida que lo tenía más y más cerca, ya ni lo pensé. Le borré la sonrisa de una trompada que lo dejé estampado en el pavimento. Y una vez en el piso, comencé a patearlo. Y lo pateaba, y lo pateaba. Sentía cada una de sus costillas rompiéndose en la punta de mi pie. Para colmo, el hijo de puta empezó a toser sangre. Me bañó todo el pantalón. ¿Para qué? Y en eso, la nariz
del forro quebrándose en la suela de mi pie. Lo aplasté como una cucaracha, como la cucaracha que era, hasta que lo único que quedó fue una masa inerte y toda ensangrentada. Ahora, cuando me puse a ver lo que había hecho, no me fijé en el cuerpo, no. Me fijé en las flores. Estaban ahí, todas aplastadas, manchadas con sangre. Excepto una. Las tomé y la dejé sobre el cuerpo, para que no se arruinara. Después de eso me fui. ¿Y ese fue tu primer asesinato? ¿Por qué seguiste matando? Porque me gustó. ¿Te gustó? Pero Darío, entró una llamada. Te la paso. Queridos oyentes, tenemos una llamada. Buenas noches, ¿está al aire? Buenas noches, Darío. Mi nombre es Cristian. Primero que nada, quiero agradecerte por tomar la llamada. Y segundo, quería decirte que el hombre que tenés enfrente es un mentiroso. Porque yo soy el verdadero asesino de la flor. Pero, ¿qué decís? Cristian, ¿tenés alguna forma de probar lo que decís? Por supuesto, puedo contarte uno de los asesinatos. Empezá, por favor. Creo que el que más recuerdo fue el que los diarios llamaron el asesinato del empresario. Fue de los pocos crímenes pasionales que cometí. Yo siempre supe que mi mujer me engañaba. Ella tenía lo suyo, yo tenía lo mío. Teníamos una especie de acuerdo tácito. La verdad es que nunca me preocupé por quién era el otro. Hasta que por esas cosas me terminé enterando quién era. De todas las 15.000 millones de personas que había en la ciudad, muy puta se tenía que ir con mi hermano. Así que fui a su edificio, en la oficina, en el piso no sé cuánto, y lo encaré. El hijo de puta se reía de mí. Así que agarré el cortaplumas de papá y se lo clavé en el pecho todas las veces que pude. Era duro. Así que finalmente se lo clavé en el ojo y lo tiré por la ventana. Después agarré una flor que había en un florero ahí, posiblemente un regalo de mi mujer, y la dejé sobre la mesa. Vos sos un imitador de mierda. Yo soy el asesino de la flor. Vos lo único que sos es Están un entrando pelotudo cada con vez más problemas. llamadas. ¿Quién es? Ninguno de ustedes es el asesino. Yo soy el asesino. Todos ustedes Imbéciles, tienen ¿por qué manga mienten inútil, siempre? asesinas Si sin ustedes no boludez, serían capaces de matar sin veces. boca, que Acá es yo una sé, boca. la verdad soy Una yo. mujer no puede Forro, matar. puta, Una yo mujer sé no que puede puede matar a vivir. 33 personas. Una mujer que está mal de la cabeza. Porque No sirve ni para conducir un programa de radio. Darío, cortá esto ya mismo, la puta que te parió. Dejate de joder y salí de ahí, esto se te está yendo de las manos. No seas pelotudo y cortalo todo antes de que pase más. Charlie, si de verdad sos el asesino de la flor, no creo que tengas ningún problema en contarnos sobre el asesinato de la moza, ¿no? ¿Sabes a cuál me refiero? El de la moza que mataron en el bar, en la ruta, a la salida de la ciudad. Ah, sí, no sabía que lo habían llamado así. Yo fui a tomar algo a este bar vacío y la moza me trajo la birra tibia y agarré, la maté y le dejé la flor. ¿Ya está? Es un poco vago en comparación a los asesinatos anteriores. Bueno, este no fue tan interesante. Claro. Porque nunca ocurrió.
¿Qué? En una trampa, Charlie. Y caíste redondo. Vos no sos el asesino de la flor. Sí, yo los maté a todos. ¿Me estás diciendo que mataste a toda esa gente? Fui yo. Entonces, no creo que tengas problema en contarnos sobre el asesinato de... el dentista. ¿Dentista? No me acuerdo mucho de ese. Déjame que te ayude con otro. Contanos el de... el del árbitro. Tuvo fama ese. No sé cómo empezar. Contanos. Que no sé qué quieres que te cuente. Contanos. 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 ¡No! ¡No tengo que contarte nada! Entonces, ¿para qué viniste? Porque quería ser reconocido. Porque por una vez en la puta vida quería que la gente me viera. Aunque sea por algo que no hiciste. Yo lo hice. No, Charlie. Vos no sos el asesino de la flor. Yo te voy a demostrar quién soy. ¡Yo soy el asesino! ¡Yo lo maté a todos! ¡Escuchaste, hijo de puta! ¡Yo lo maté! ¡Ah! Para tranquilidad del público me gustaría decirles que Charlie ya fue arrestado por la policía. Me gustaría decirles que atrapamos al verdadero asesino de la flor. Aunque esto sería mentira. No existe el asesino de la flor. No hay ningún asesino en serie. No hay ninguna mente retorcida que mate a diestra y siniestra. Casi que me gustaría que la viera. Haría las cosas más fáciles. Tristemente nunca nada es tan fácil. Al asesino de la flor lo crearon ustedes. Lo creé yo. Tal vez en una conversación entre amigos, uno comentó sobre 2 asesinatos sin relación en los que se había dejado una flor en el cuerpo. Esos amigos hicieron correr la voz. Un comentario de pasada se transforma en rumor. Y ese rumor pudo haber llegado a los oídos de algún pobre asesino que con el afán de desviar miradas copió el modus operandi del asesino en serie. Finalmente, ese rumor se hizo noticia cuando yo le di un segmento. La historia colectiva lo volvió real. Le dio a todos los principales criminales una forma más de escapar. Hasta ahora. A todos los que siguen en la llamada les voy a dar la oportunidad de que me cuenten sobre sus asesinatos. Pero tengan en cuenta algo. Ya no hay máscaras que los protejan.
estaban desesperados por hablar, hablen ahora. Cortaron todos. Ya me parecía. A todos los que me escuchan voy a contarles algo. Noche a noche hago este programa para hablar sobre toda la mierda que inunda la ciudad. Horribles crímenes son cometidos minuto a minuto. Alguien muere. El criminal huye y nadie hace nada. Parece como si no hubiera justicia. Por eso hice este programa. Para traer un poco de justicia al mundo. Qué ridículo que fue. Y hoy sufrí de primera mano las consecuencias de mis actos. Yo ayudé a crear al asesino de la flor. Y ahora tengo la sangre de sus víctimas en mis manos. Porque por culpa mía, sus asesinos andan libres. Queridos oyentes, con esta nota amarga llegamos al final del programa. Les pido por favor que miren hacia atrás al caminar y cierren bien sus ventanas, ya que va a ser una noche oscura. Con esta nota amarga nos volvemos a encontrar mañana a la noche. Mi nombre es Darío Herman y esto fue Investigación Nocturna.